¿Cómo puede un asentamiento de menos de 10.000 habitantes convertirse en el epicentro espiritual de la humanidad? No tenía un gran río que la alimentara. No tenía un puerto natural que la conectara con el mundo. No estaba situada en la intersección de rutas comerciales decisivas. Solo colinas de piedra caliza, ásperas y secas, elevándose en medio de la aridez de Judea. Babilonia tenía el Éufrates. Egipto tenía el Nilo. Roma tendría el Mediterráneo. Jerusalén no tenía nada. O al menos, eso parecía. Si un estratega antiguo hubiese estudiado el mapa sin conocer su destino, habría descartado aquel pequeño poblado cananeo como irrelevante. Cubría apenas unas pocas hectáreas. Su única fuente estable de agua era un manantial modesto, suficiente para sobrevivir, pero incapaz de sostener un imperio. Las caravanas pasaban lejos. Los ejércitos ignoraban sus laderas. Los comerciantes ni siquiera la consideraban. No había razón lógica para que la historia se detuviera allí, y sin embargo, lo hizo. Porque lo que Jerusalén no poseía en geografía, lo poseía en algo más poderoso: elección. Pero aquí comienza el verdadero misterio. ¿Fue Jerusalén grande y luego elegida? ¿O fue elegida y entonces se volvió grande? Esa pregunta cambia todo. Durante siglos, la humanidad ha leído su historia al revés. Se asume que Dios escogió la ciudad porque era importante. Pero los patrones que se repiten a lo largo de las Escrituras cuentan otra historia. El hijo menor es elegido sobre el mayor. El extranjero es levantado por encima del heredero. La mujer estéril se convierte en madre de naciones. Lo improbable es preferido a lo evidente. Dios no elige lo impresionante, elige lo invisible. Y Jerusalén era invisible. Este no es solo el relato del crecimiento de una ciudad, es la construcción de una identidad. Una transformación en capas, silenciosa al principio, casi imperceptible. Cada etapa agregando peso, significado, destino. Nada ocurrió de forma repentina. Primero, una visita misteriosa. Luego, una prueba imposible. Después, una conquista impensable. Más tarde, una presencia que cambió la atmósfera misma del lugar. 5 momentos, 5 decisiones, 5 marcas indelebles sobre una colina olvidada. Pero antes de avanzar, detente un instante. Si te atraen historias que revelan conexiones ocultas en la Biblia, si quieres descubrir cómo los detalles aparentemente pequeños cambian por completo el panorama, suscríbete ahora al canal. Lo que estás a punto de entender no es solo historia antigua, es una forma distinta de leer cada página. Porque Jerusalén no comenzó siendo sagrada, se volvió sagrada, y ese proceso importa. Imagina el paisaje hace casi 4.000 años. Colinas desnudas bajo un cielo abrasador, vientos secos atravesando senderos de polvo, una pequeña fortificación de piedra encaramada sobre una cresta angosta. Dentro, vida sencilla, pastores, comerciantes locales, familias intentando sobrevivir. Nadie sospechaba que aquel suelo guardaría uno de los relatos más decisivos de la fe. El mundo antiguo giraba en torno a grandes potencias, civilizaciones organizadas alrededor de agua abundante y comercio activo. Allí nacían las ciudades influyentes. Allí florecían las culturas dominantes. Jerusalén estaba fuera de ese circuito, y precisamente por eso estaba disponible. No estaba comprometida con el orgullo de un imperio. No estaba definida por una identidad política poderosa. No estaba cargada de expectativas humanas. Era un espacio abierto, y en la historia bíblica, los espacios abiertos suelen ser el punto de partida de algo inesperado. Sin embargo, aquí surge otra pregunta incómoda. Si Jerusalén fue elegida, ¿cuándo ocurrió esa elección? ¿En tiempos de David? ¿Con la construcción del templo? ¿Con la llegada de una presencia visible que llenó sus muros? ¿O quizá mucho antes? Mucho antes de que existiera un reino. Mucho antes de que hubiera un templo. Mucho antes de que el nombre Jerusalén tuviera peso alguno. Para entender su ascenso, debemos retroceder a un encuentro que parece breve en el texto bíblico, casi marginal, pero que sembró la primera semilla de santidad en aquella tierra. Un encuentro entre un patriarca victorioso y un rey enigmático. Un momento en el que pan y vino aparecieron en medio del polvo de la guerra. Un instante que pasó casi desapercibido, pero que marcó el inicio de algo irreversible. Porque antes de que Jerusalén fuera capital política, antes de que fuera centro religioso, antes de que fuera símbolo eterno, fue escenario de una bendición silenciosa. Y esa bendición cambiaría el destino de la colina para siempre. Pero, ¿quién era aquel rey misterioso que apareció sin genealogía ni antecedentes? ¿Y por qué su presencia convirtió un lugar insignificante en tierra señalada por el cielo?
El polvo aún no se había asentado cuando ocurrió. Abraham regresaba de una victoria imposible. 4 reyes poderosos del oriente habían descendido como tormentas sobre la región, conquistando ciudades, tomando botín, arrastrando cautivos. Entre ellos, Lot, su sobrino. Con apenas 318 hombres entrenados en su propia casa, Abraham los persiguió de noche. Atacó cuando nadie lo esperaba. Recuperó a los prisioneros. Rescató los bienes. Desmanteló una coalición que parecía invencible. Era el tipo de triunfo que convierte a un hombre en leyenda. Cualquier gobernante habría exigido tributo. Cualquier pueblo habría celebrado con arrogancia. Abraham tenía razones para sentirse superior. Pero fue entonces cuando apareció alguien que no estaba en los planes humanos. Sin anuncio previo, sin antecedentes registrados, sin genealogía que lo explicara. Su nombre era Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. 2 títulos que, siglos más tarde, serían imposibles de combinar. En Israel, el rey y el sacerdote pertenecerían a linajes distintos. El poder político y la autoridad espiritual estarían cuidadosamente separados. Pero aquí, mucho antes de que existiera la nación de Israel, esos 2 oficios se unían en una sola figura. Melquisedec no llegó con ejército, no llegó con demandas, no llegó con amenazas, llegó con pan y vino. En medio del escenario posterior a la batalla, en medio de la tensión que aún flotaba en el aire, ofreció bendición. Bendijo a Abraham en nombre del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y Abraham, el vencedor, respondió inclinándose ante él. Entregó el diezmo de todo. Ese gesto es más profundo de lo que parece. El patriarca reconoció una autoridad superior, no política, no militar, espiritual, y ese reconocimiento ocurrió precisamente en el lugar que más tarde sería conocido como Jerusalén. Salem, la ciudad de la paz. La pregunta inevitable es esta: ¿por qué ese encuentro sucedió allí? Podría haber ocurrido en cualquier valle, en cualquier camino de regreso. Pero el texto lo sitúa en ese punto específico, como si el escenario fuese tan importante como los protagonistas. Aquí se colocó la primera capa. Antes de que hubiera templo, hubo sacerdocio. Antes de que hubiera trono davídico, hubo realeza. Antes de que hubiera ley, hubo bendición. Y ambas cosas, reino y sacerdocio, se unieron en una misma persona, en un mismo lugar. Es una imagen adelantada de algo mayor. Durante generaciones, Jerusalén no sería el centro de nada significativo. Seguiría siendo una ciudad jebusea, una fortaleza discreta en una cresta estrecha. Sin embargo, aquella colina ya había sido tocada por una escena que apuntaba hacia el futuro. Porque Melquisedec no dejó descendencia conocida, no fundó dinastía, no construyó imperio. Apareció y desapareció en la narrativa bíblica casi con la misma rapidez, pero su presencia dejó una marca invisible. Jerusalén había sido escenario de una bendición anterior a Israel. Eso cambia la perspectiva. La santidad del lugar no comenzó con la nación hebrea. No fue un privilegio étnico. Fue una elección divina anterior a cualquier frontera política. Y aquí surge otra pregunta inquietante. Si Jerusalén fue señalada tan temprano en la historia, ¿por qué pasó tanto tiempo antes de convertirse en capital? ¿Por qué siglos de silencio? Quizá porque la elección no siempre implica exaltación inmediata. A veces, el propósito permanece latente. A veces, el significado se construye en capas invisibles. A veces, lo sagrado se esconde bajo lo ordinario. Imagina aquella ciudad siglos después del encuentro con Melquisedec. Sus habitantes sin memoria de lo ocurrido. Sus murallas simples. Sus calles estrechas. Nada indicaba que el cielo la hubiera marcado. Pero la marca estaba allí. Y el siguiente evento que sellaría su destino no sería una victoria militar. Sería una prueba desgarradora. Un padre caminando durante 3 días. Un hijo cargando leña sobre sus hombros. Una montaña específica señalada por Dios. Porque si la primera capa fue bendición, la segunda sería sacrificio. Y esa combinación cambiaría la historia para siempre. El mandato llegó sin explicación. Toma a tu hijo, tu único, el que amas, y ve a la región de Moria. Ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te mostraré. No hubo argumento, no hubo aclaración, no hubo alternativa. Solo una dirección precisa. La región de Moria. La ubicación importaba. Abraham se levantó temprano. No discutió, no retrasó el viaje. Preparó la leña, ensilló el asno, tomó a 2 siervos y a Isaac, y comenzó a caminar. 3 días,
3 días con el peso del mandato latiendo en su mente. 3 amaneceres viendo el rostro del Hijo prometido. 3 noches escuchando su respiración mientras dormía, sabiendo lo que Dios había pedido. El viaje no fue solo geográfico, fue interior. Cada paso era una confrontación entre promesa y obediencia. Isaac no era simplemente un hijo, era el cumplimiento de un pacto, era el futuro, era la garantía de que la descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Y ahora, Dios pedía precisamente eso. Pero aquí hay un detalle que cambia la escena. El texto no dice que Abraham eligió la montaña, dice que Dios se la mostró. La geografía era parte del propósito. Cuando finalmente divisaron el lugar desde lejos, Abraham dejó a los siervos atrás. Subió con Isaac. El muchacho cargaba la leña sobre sus hombros. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Entonces llegó la pregunta que atravesó el silencio. Padre, aquí están el fuego y la leña. Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con palabras que resonarían más allá de su comprensión inmediata. Dios proveerá. No dijo cómo, no explicó cuándo, solo afirmó confianza. Subieron juntos. El altar fue construido piedra sobre piedra. La leña fue acomodada con cuidado. Isaac fue atado. No hay indicación de resistencia, solo silencio y tensión. El cuchillo se levantó. Y entonces, la interrupción. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano. Un carnero atrapado en un matorral. Sustitución en el último instante. El hijo vivió porque otro ocupó su lugar. Y allí, en esa montaña específica, Abraham declaró un nombre nuevo para Dios. El Señor proveerá. Durante siglos, ese momento fue recordado como una prueba suprema de fe. Pero hay una dimensión adicional que muchas veces pasa desapercibida. El lugar. Años más tarde, los textos históricos identificarían el monte Moriah como el sitio exacto donde se edificaría el Templo de Jerusalén. La misma montaña, el mismo suelo, el lugar donde un padre estuvo dispuesto a entregar a su hijo, se convertiría en el lugar donde innumerables sacrificios serían ofrecidos por el pecado del pueblo. Eso no es coincidencia narrativa, es construcción progresiva. La segunda capa quedó establecida. Si la primera fue bendición real y sacerdotal, la segunda fue provisión sacrificial. Jerusalén aún no era capital. No tenía palacios ni templos. Seguía siendo una fortaleza jebusea discreta. Pero bajo su superficie, la historia estaba acumulando significado. Bendición y sacrificio. Realeza y sustitución. 2 pilares invisibles sosteniendo un futuro que nadie podía anticipar completamente. Sin embargo, el contraste es inquietante. Pasaron siglos después del evento en Moriah. La ciudad no floreció de inmediato. No fue conquistada por Israel cuando entró en la tierra prometida. No se convirtió en centro nacional bajo Josué. De hecho, permaneció fuera del control israelita durante generaciones. La pregunta vuelve a surgir. Si Dios había señalado ese monte, ¿por qué permitió que permaneciera en manos extranjeras durante tanto tiempo? Quizá porque el tiempo también forma parte de la construcción. Lo sagrado no siempre se manifiesta de inmediato. A veces espera, a veces madura en silencio. Mientras Israel luchaba por establecerse en la tierra prometida, Jerusalén, entonces llamada Jebús, seguía siendo una fortaleza prácticamente inexpugnable. Sus murallas naturales eran formidables. 3 valles profundos la rodeaban, protegiéndola como una fortaleza natural. Sus habitantes dominaban el terreno. Controlaban el acceso al manantial que daba vida a la ciudad. Los ejércitos israelitas la intentaron tomar. No pudieron. Décadas se convirtieron en siglos. Jerusalén era un recordatorio constante de conquista incompleta. Pero la historia no había terminado, porque la tercera capa no vendría a través de paciencia pasiva. Vendría a través de una decisión estratégica audaz. Un pastor convertido en rey. Un líder que entendió algo que otros no habían visto. Un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por una ciudad que nadie más consideraba imprescindible. Y cuando finalmente Jerusalén cayó, no lo haría por fuerza bruta desde afuera. Sería conquistada desde dentro. Y eso cambiaría su destino para siempre. Durante casi 4 siglos, Jerusalén permaneció como una espina en el corazón de Israel. Mientras otras ciudades caían, mientras tribus se establecían y fronteras se definían, Jebús seguía en pie. Elevada sobre una cresta estrecha, protegida por los valles del Cedrón, del Tiro-Peón y de Hinnom, parecía diseñada por la naturaleza para resistir. No era grande, no era rica, pero era casi inexpugnable. Los jebuseos conocían cada pendiente, cada roca,
cada acceso oculto a manantial que alimentaba la ciudad. Habían excavado túneles para asegurar el suministro de agua incluso durante asedios prolongados. Podían esperar, podían resistir. Israel lo intentó. Fracasó. La ciudad se convirtió en símbolo de algo incompleto. Una promesa parcialmente cumplida. Una conquista detenida antes del final. Hasta que apareció David. No el joven pastor que enfrentó a un gigante con una honda. No el fugitivo perseguido por el rey Saúl, sino el gobernante consolidado, primero en Hebrón, luego reconocido por todas las tribus. David entendía algo crucial. Para unificar a Israel necesitaba una capital neutral. Si permanecía en territorio de Judá, las otras tribus sospecharían favoritismo. Si elegía una ciudad asociada con Benjamín, reavivaría viejas lealtades hacia la casa de Saúl. Necesitaba un lugar que no perteneciera a nadie. Jerusalén era perfecta. Estaba en la frontera entre Judá y Benjamín, y aún no pertenecía a Israel. Pero había un problema evidente. Nadie había logrado tomarla. Cuando el ejército de David se acercó, los jebuseos se burlaron. Según los relatos antiguos, dijeron que incluso los ciegos y los cojos bastarían para defenderla. Era una provocación abierta. No solo se reían del ejército, se reían del rey y, en cierto sentido, del Dios de Israel. David no respondió con discursos grandilocuentes. No organizó un asalto frontal suicida. Observó, estudió, pensó. Había una debilidad. Un acceso vertical relacionado con el sistema de agua. Una abertura estrecha, oscura, resbaladiza. Un camino imposible para un ejército. Pero no para un pequeño grupo decidido. La noche cubrió la ciudad. Imagina el silencio dentro del túnel. El eco del agua fluyendo bajo los pies. La piedra húmeda. Las manos buscando agarres en la roca irregular. Cada movimiento calculado. Cada respiración contenida. Ascendían en la oscuridad. No sabían si arriba los esperaba una emboscada. No sabían si serían descubiertos antes de alcanzar la cima. Pero subieron. Y cuando emergieron dentro de la fortaleza, lo imposible se volvió inevitable. Las puertas se abrieron desde dentro. El ejército entró. Jerusalén cayó. No por superioridad numérica. No por devastación masiva, sino por precisión y audacia. David no perdió tiempo. Renombró la ciudad como la ciudad de David. Inició construcciones. Fortificó las terrazas. Expandió las estructuras. La fortaleza jebusea comenzó a transformarse en capital. Aquí se establece la tercera capa. Jerusalén se convirtió en centro político. Pero algo más profundo estaba ocurriendo. La ciudad que había sido conquistada desde dentro reflejaba un patrón espiritual recurrente. Las verdaderas transformaciones no siempre ocurren por presión externa, sino por acceso interno. David no solo capturó una ciudad, cambió su identidad. Sin embargo, aun siendo capital, Jerusalén todavía no era el corazón espiritual de la nación. El arca del pacto, símbolo tangible de la presencia divina, no estaba allí, estaba en otra parte. La ciudad tenía murallas. Tenía liderazgo, tenía estabilidad política, pero no tenía la presencia. Y David sabía que sin eso, Jerusalén sería apenas otra capital más en la historia. La pregunta que comenzaba a formarse era inevitable. ¿Podía una ciudad convertirse en el centro de los propósitos de Dios solo por estrategia humana? ¿O necesitaba algo más? La siguiente decisión de David revelaría la respuesta. Porque conquistar una ciudad es una cosa, convertirla en morada de lo divino es otra completamente distinta. Y ese paso requeriría algo que iba más allá de la inteligencia militar. Requeriría humildad y un tipo de celebración que cambiaría la atmósfera de Jerusalén para siempre. Jerusalén ya era capital. Tenía murallas reforzadas. Tenía un rey consolidado. Tenía unidad nacional. Pero aún no tenía lo esencial. El arca del pacto no estaba allí. Aquel cofre revestido de oro, que contenía las tablas de la ley y simbolizaba la presencia misma de Dios entre su pueblo, permanecía lejos, casi olvidado en una casa particular. Durante años había estado fuera del centro de la vida nacional, como si Israel hubiese aprendido a gobernar sin el recordatorio tangible de lo sagrado. David entendió algo que muchos líderes ignoran. Una ciudad puede ser fuerte sin ser significativa. Puede ser influyente sin ser trascendente. Puede gobernar sin reflejar propósito. Decidió traer el arca a Jerusalén. La primera tentativa fue grandiosa. 30.000 hombres seleccionados. Música, cánticos, celebración pública. El ambiente vibraba con entusiasmo. Pero había un detalle invisible que cambiaría todo. El arca fue colocada sobre un carro nuevo, tirado por bueyes.
Era práctico, era moderno, era eficiente. No era lo que había sido instruido. Cuando los animales tropezaron y el arca pareció inclinarse, un hombre extendió la mano para sostenerla. El impulso fue humano. El gesto fue instintivo. El resultado fue inmediato. La celebración se detuvo. El aire cambió. El entusiasmo se convirtió en temor. David quedó desconcertado. ¿Cómo podía algo iniciado con tanta alegría terminar en confusión? ¿Cómo podía una buena intención producir un resultado tan inquietante? Durante 3 meses, el arca permaneció en otra casa, y en ese lugar ocurrió algo inesperado. Bendición, prosperidad, favor. No era la presencia lo que generaba conflicto, era la forma de acercarse a ella. David comprendió entonces que el fervor no sustituye la obediencia, que la pasión no reemplaza la reverencia. La segunda tentativa fue distinta. Esta vez, los levitas cargaron el arca como había sido indicado, no sobre ruedas, no por conveniencia, sobre hombros consagrados. Cada 6 pasos ofrecían sacrificios. No había prisa, no había espectáculo desordenado. Había conciencia, y David hizo algo que redefinió el significado del liderazgo. Se quitó las vestiduras reales, se vistió con un sencillo efod de lino, y danzó, no una danza ceremonial distante, no un gesto calculado. Danzó con todas sus fuerzas. Saltó, giró, se inclinó. El rey se hizo pequeño ante el único rey verdadero. Desde una ventana, su esposa lo observó con desprecio. Lo consideró indigno. Pensó que un monarca debía preservar la imagen, mantener la compostura. Pero David había entendido algo esencial. La grandeza no se mide por la rigidez del trono, sino por la disposición del corazón. Jerusalén recibió el arca, y con ella algo intangible cambió. La ciudad dejó de ser solo centro político. Se convirtió en punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Aquí se establece la cuarta capa. Si antes hubo bendición y sacrificio, si luego vino conquista, ahora había presencia. Sin embargo, la historia aún no había alcanzado su punto más decisivo, porque la presencia puede ser celebrada, pero también puede ser descuidada. Con el tiempo, el éxito tiende a generar confianza excesiva, y la confianza excesiva, orgullo silencioso. Y fue precisamente en un momento de estabilidad, cuando el reino parecía firme y la ciudad consolidada, que una decisión revelaría una vulnerabilidad inesperada. Una decisión que pondría en riesgo todo lo construido. Jerusalén había sido conquistada desde dentro. Había sido transformada por la presencia. Pero aún debía convertirse en el lugar donde juicio y misericordia se encontrarían. Y ese encuentro no sería cómodo. Sería intenso. Sería revelador. Sería el momento en que el destino de la ciudad quedaría sellado para siempre. El reino estaba estable. Las fronteras eran seguras. Los enemigos ya no amenazaban como antes. Jerusalén prosperaba. Y precisamente en ese contexto de seguridad fue cuando surgió la decisión. David ordenó un censo. A simple vista, parecía razonable. Un rey debía conocer la magnitud de su ejército. Debía saber con cuántos hombres contaba. Era una práctica administrativa común. Pero esta vez había algo diferente. No se trataba solo de organización. Se trataba de confianza. Contar espadas puede convertirse en una forma sutil de dejar de confiar en la mano que sostuvo la honda frente a gigante. Enumerar soldados puede convertirse en una manera silenciosa de trasladar la seguridad desde Dios hacia números. Incluso Joab, comandante experimentado y poco dado a cuestionamientos espirituales, expresó reservas. Preguntó por qué era necesario. David insistió. El censo se realizó. Y entonces llegó la consecuencia, no con estruendo inmediato, no con invasión extranjera, sino con una crisis interna que recorrió el país como una sombra. La sensación de fragilidad se extendió. La estabilidad que parecía tan sólida mostró fisuras. El pueblo comenzó a experimentar el peso de una decisión tomada desde el orgullo. El relato describe una escena poderosa. Un mensajero celestial, visible para David, con una espada extendida sobre Jerusalén, entre el cielo y la tierra, como si la ciudad estuviera suspendida entre juicio y misericordia. El mismo lugar que había sido conquistado con audacia, el mismo lugar que había recibido el arca con danza y humildad, ahora estaba bajo una tensión silenciosa. David comprendió, reconoció su error, no buscó excusas, no transfirió culpa, se identificó como responsable. Yo soy quien ha fallado. Esa confesión cambió el rumbo. En el punto exacto donde la amenaza parecía inminente, llegó la orden. Basta.
La espada se detuvo. Y aquí está el detalle decisivo. Se detuvo en un lugar específico, en la era de un hombre jebuseo, en la cima del monte Moria, la misma región donde Abraham había levantado el cuchillo siglos antes. La historia estaba convergiendo. El profeta instruyó a David para que levantara allí un altar. El dueño del terreno ofreció el espacio sin costo, junto con los animales y la madera necesarios. Pero David respondió con una frase que definió la naturaleza del verdadero culto. No ofreceré al Señor algo que no me cueste. Pagó el precio completo, no porque Dios necesitara dinero, sino porque el acto debía reflejar responsabilidad y entrega genuina. El altar fue construido, los sacrificios fueron ofrecidos, y la tensión se disipó. La ciudad que había estado al borde de la crisis se convirtió en escenario de restauración. Aquí se establece la quinta capa. Jerusalén pasó a ser el lugar donde el juicio se detiene y la misericordia comienza. No fue seleccionada por comodidad. No fue definida por superioridad moral. Fue marcada por un momento de reconocimiento, arrepentimiento y gracia. El sitio no fue elegido por comité. No fue determinado por conveniencia estratégica. Fue señalado por un punto exacto donde la amenaza se transformó en compasión. Ese sería el lugar del templo. No un palacio de orgullo. No un monumento a la grandeza humana, sino un recordatorio permanente de que la misericordia puede interrumpir el juicio. David deseaba construir la casa definitiva para la presencia divina. Sin embargo, le fue dicho que no sería él quien la edificaría. Sería su hijo. Y así, la ciudad que había acumulado capas invisibles durante siglos estaba lista para su transformación más visible. Bendición, sacrificio, conquista, presencia, misericordia. 5 fundamentos. Pero aún faltaba el momento en que el cielo mismo respondería públicamente. Cuando la construcción silenciosa diera paso a una manifestación imposible de ignorar. Jerusalén estaba a punto de convertirse no solo en capital de un reino, sino en símbolo de algo que trascendía cualquier frontera. Y lo que ocurriría en la cima de Moria cambiaría para siempre la percepción de aquella colina que, siglos antes, parecía no tener nada especial. Salomón comenzó la obra en el 4º año de su reinado. La preparación había sido meticulosa. Materiales traídos desde lejos, cedros del Líbano, piedra tallada con precisión, artesanos especializados supervisando cada detalle. Decenas de miles de trabajadores participaron en el proyecto. Algunos cortaban madera, otros transportaban bloques, otros organizaban el ensamblaje. Pero hay un detalle que transforma la atmósfera de esta construcción. En el lugar mismo del templo no se escuchó martillo, no se oyó cincel, no resonó hierro. Cada piedra fue tallada previamente en la cantera. Cada pieza llegó lista para encajar en su lugar exacto. El templo se levantó en silencio, como si incluso el proceso fuese un acto de reverencia. Sobre el monte Moria, el lugar de la provisión, el punto donde el juicio se detuvo, comenzó a elevarse una estructura que duplicaba las dimensiones del antiguo tabernáculo. Sus paredes interiores fueron revestidas de oro puro. El lugar más interior, el Santo de los Santos, fue diseñado como un espacio cúbico perfecto, símbolo de plenitud y totalidad. Todo apuntaba hacia el centro. Todo convergía hacia el lugar donde el arca reposaría. 7 años tomó completar la obra. 7 años de expectativa. 7 años en los que Jerusalén observó cómo su identidad cambiaba ante sus ojos. La dedicación fue un momento sin precedentes. Líderes, ancianos, representantes de todas las tribus se reunieron. El arca fue trasladada desde la ciudad de David hasta el nuevo templo. El trayecto no fue apresurado. Fue consciente. Cada paso recordaba el error pasado. Cada movimiento reflejaba reverencia aprendida. Cuando el arca fue colocada bajo las alas extendidas de los querubines dorados, algo ocurrió. Una nube descendió, no como metáfora, no como símbolo literario, sino como una manifestación visible que llenó el espacio. Los sacerdotes no pudieron permanecer de pie. La atmósfera se volvió densa, intensa, abrumadora. El relato describe fuego descendiendo y consumiendo la ofrenda preparada en el altar. No fue un gesto humano el que validó el templo. Fue respuesta. En ese instante, la pequeña ciudad que no tenía río, que no dominaba rutas comerciales, que no poseía ventajas naturales extraordinarias, se convirtió en punto de intersección entre cielo y tierra. Aquí se alcanzó un clímax visible. Jerusalén ya no era solo capital política, ya no era solo símbolo de misericordia, era morada declarada. Y, sin embargo, en medio de la solemnidad, Salomón oró algo que revela el alcance de este momento. No pidió exclusividad nacional,
No pidió aislamiento. Pidió que extranjeros, personas de tierras lejanas que escucharan acerca del nombre de Dios, pudieran venir y ser escuchados. Desde su dedicación, Jerusalén fue concebida como casa de oración para todos los pueblos. Eso amplía el horizonte. La ciudad no estaba destinada únicamente a una nación. Estaba destinada a ser señal. Pero toda señal implica responsabilidad. La presencia que llena puede también retirarse si se pierde la conciencia de su propósito. Esa tensión estaba implícita desde el comienzo. La historia había llegado a un punto de esplendor. La gloria había descendido. El templo brillaba. Y, sin embargo, la pregunta comenzaba a emerger, silenciosa pero inevitable. ¿Podría Jerusalén sostener lo que había recibido? Porque el ascenso no termina con la construcción. El verdadero desafío comienza cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano. Y lo que ocurriría después revelaría si la ciudad entendía realmente por qué había sido elegida desde el principio. La gloria había descendido. El templo estaba completo. El fuego había respondido. La ciudad brillaba bajo una identidad nueva. Jerusalén había alcanzado el punto más alto de su ascenso visible. Pero aquí comienza la parte más delicada de cualquier historia. Lo que ocurre después del momento extraordinario. Porque la intensidad inicial siempre es poderosa. Lo difícil es sostenerla. Salomón gobernaba con sabiduría reconocida. Las naciones observaban. La riqueza fluía. La estabilidad parecía firme. Jerusalén no solo era capital espiritual, también se había convertido en centro diplomático y cultural. Todo parecía confirmar que la elección divina garantizaba permanencia automática. Y ahí estaba el riesgo. La presencia no es un trofeo. No es un objeto que se posee. Es una relación que se honra. Con el paso de los años, la abundancia comenzó a producir distracción. Las alianzas políticas trajeron influencias externas. Las prioridades se expandieron más allá del templo. La centralidad de la presencia comenzó a diluirse lentamente en medio de prosperidad y complejidad. No ocurrió de forma abrupta. Fue gradual. La ciudad seguía en pie. El templo seguía allí. Los rituales continuaban. Pero algo interno comenzó a cambiar. Y aquí es donde la historia deja de ser solo geográfica y se vuelve profundamente humana. Jerusalén había sido elegida. Sí, pero la elección no elimina la responsabilidad. Este momento de transición es crucial para entender el ascenso completo, porque no se trata solo de cómo una ciudad fue levantada, sino de cómo maneja aquello que recibe. Si esta historia está revelando conexiones que nunca habías considerado, si estás descubriendo que Jerusalén no es solo un punto en el mapa, sino un proceso en capas que cambia la forma de leer la escritura, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, darle like al video y escribir en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu participación permite que más personas descubran estas conexiones profundas, porque lo que viene ahora redefine el significado del ascenso. El reino no permaneció unido para siempre. Tras la muerte de Salomón, la nación se dividió. Norte y sur, dos coronas, dos centros de poder. Jerusalén quedó como capital del reino del sur. El templo seguía allí. La memoria de la gloria seguía allí. Pero la unidad que había caracterizado el momento de dedicación se había fracturado. La ciudad comenzó a experimentar algo nuevo. Tensión constante. Amenazas externas crecían. Imperios emergían en el horizonte. Lo que antes era estabilidad comenzó a sentirse vulnerable. Y aquí se revela un principio inquietante. La elección no protege contra las consecuencias de decisiones humanas. Jerusalén no perdió su significado, pero comenzó a atravesar ciclos de fidelidad y olvido, de reforma y deterioro, de renovación y descuido. Cada generación enfrentaba la misma pregunta implícita. ¿Será este el momento en que la ciudad recuerde por qué fue elegida? El templo seguía siendo el centro visible, pero el verdadero centro siempre fue invisible, la disposición del corazón. La historia avanzaba hacia un punto que nadie en los días de Salomón habría imaginado. Un momento en que las murallas no serían suficientes, en que el oro del templo no garantizaría seguridad, en que la ciudad sentiría el peso de decisiones acumuladas durante décadas. Jerusalén había ascendido desde insignificancia hasta gloria visible, pero ahora estaba a punto de descubrir que el verdadero ascenso no se mide solo por construcción, sino por perseverancia. Y lo que ocurriría pondría a prueba todo lo que había sido edificado sobre aquella colina señalada desde los días de Abraham. Las murallas seguían en pie. El templo todavía reflejaba la luz del sol en sus revestimientos dorados. Las ceremonias continuaban. Los sacerdotes cumplían sus turnos. Los peregrinos ascendían en las festividades. A simple vista, Jerusalén parecía intacta,
Pero la historia rara vez se define por lo visible. Los imperios comenzaron a moverse en el horizonte como sombras que crecen lentamente al atardecer. Potencias que no compartían la memoria de Moria. Naciones que no habían presenciado la nube descendiendo. Gobiernos que medían el mundo en términos de fuerza y expansión. Jerusalén, acostumbrada a verse como centro del favor divino, tuvo que enfrentarse a una realidad incómoda. La elección no la colocaba fuera del curso de la historia. La ciudad empezó a experimentar presión. Reyes justos surgían y restauraban el enfoque espiritual. Eliminaban prácticas equivocadas. Reabrían puertas del templo. Recordaban al pueblo su identidad. Y por un tiempo, la ciudad respiraba renovación. Pero luego venían otros. Decisiones superficiales. Prioridades desviadas. Confianza en alianzas humanas más que en propósito espiritual. La memoria se debilitaba. La rutina reemplazaba la reverencia. Jerusalén se convirtió en un espejo que reflejaba el estado interior de quienes la gobernaban. Aquí la narrativa comienza a cambiar sutilmente. Ya no se trata solo de una ciudad antigua. Se trata de un patrón. Cuando algo es elevado, también es observado. Cuando algo es escogido, también es examinado. La visibilidad trae responsabilidad. Jerusalén había sido levantada capa por capa. Bendición, sacrificio, conquista, presencia, misericordia, gloria. Pero cada capa exigía coherencia. Y entonces llegó el momento que ningún habitante del tiempo de Salomón habría imaginado posible. La estabilidad se fracturó. No fue un colapso instantáneo. Fue acumulación. Decisiones pequeñas que se convirtieron en tendencias. Tendencias que se transformaron en dirección nacional. La ciudad comenzó a sentir que su historia gloriosa no la inmunizaba contra las consecuencias. Y aquí es donde la pregunta deja de ser histórica y comienza a volverse personal. ¿Qué ocurre cuando aquello que fue construido con propósito pierde su centro? ¿Puede una ciudad recordar su identidad cuando enfrenta presión externa e inconsistencia interna? Jerusalén estaba a punto de atravesar una etapa que revelaría algo fundamental. El verdadero significado de ser capital de Dios no depende solo de estructuras físicas. Depende de alineación. La gloria había descendido una vez, pero la presencia no es automática. No es permanente sin relación. La tensión crecía. Los líderes se debatían entre confiar en alianzas políticas o regresar a la fuente original de su identidad. Algunos eligieron restauración. Otros eligieron conveniencia. La ciudad aprendía una lección difícil. El ascenso no garantiza permanencia. Y aquí la narrativa empieza a inclinarse hacia un punto de inflexión más profundo. Porque el futuro de Jerusalén no dependería de sus murallas ni de su oro, sino de algo mucho más íntimo. Una ciudad puede perder edificios y reconstruirlos, pero si pierde el sentido de por qué fue elegida, el daño es más profundo. Jerusalén estaba entrando en una fase de prueba prolongada, no para destruir su propósito, sino para revelar si realmente lo entendía. Y mientras los acontecimientos se acumulaban, una verdad silenciosa comenzaba a emerger. El ascenso de Jerusalén no era solo la historia de cómo fue elevada, era la historia de cómo sería refinada. Y lo que estaba por venir no reduciría su significado, lo redefiniría. Hubo un momento en que Jerusalén dejó de sentirse invencible. Las advertencias habían sido repetidas por generaciones. Llamados al regreso, invitaciones a recordar el pacto, recordatorios de que el templo no era un amuleto, sino un símbolo de relación. Pero cuando la rutina reemplaza la conciencia, las advertencias se vuelven ruido. La presión externa aumentó. Potencias extranjeras no veían a Jerusalén como ciudad escogida. La veían como territorio estratégico, como pieza en el tablero del poder regional. Las murallas que alguna vez parecieron suficientes comenzaron a sentirse frágiles frente a la realidad de un mundo cambiante. Y entonces llegó el punto de quiebre. La ciudad que había sido escenario de bendición, sacrificio, conquista y gloria tuvo que enfrentar la experiencia más desconcertante de su historia, la sensación de abandono. No porque la elección hubiera sido anulada, sino porque la relación había sido descuidada. Jerusalén experimentó la vulnerabilidad, la pérdida de estabilidad, la interrupción del ritmo cotidiano, la interrupción del orgullo silencioso que había comenzado a instalarse. El templo, centro visible de identidad, dejó de ser garantía automática de seguridad. Y aquí ocurre el giro interpretativo más profundo de toda esta historia. Tal vez Jerusalén no fue elegida porque era fuerte. Tal vez fue elegida precisamente para mostrar que la fuerza verdadera no proviene de estructuras permanentes, sino de dependencia constante. El ascenso no era una línea recta,
Era una narrativa pedagógica. La ciudad que parecía destinada a brillar sin interrupciones descubrió que su propósito no se cumplía evitando crisis, sino atravesándolas. Este es el punto donde la historia comienza a hablarte directamente. Porque Jerusalén no es solo una ciudad antigua. Es una metáfora viva de algo mayor. Tú también puedes construir estructuras impresionantes. Puedes alcanzar estabilidad. Puedes experimentar momentos de gloria visible. Pero si el centro se desplaza, si la dependencia se convierte en autosuficiencia, la tensión aparece. Jerusalén tuvo que aprender que la presencia no se controla, se honra. La experiencia de fragilidad no eliminó su significado, lo profundizó. Lo que parecía pérdida comenzó a convertirse en preparación. Lo que parecía fin comenzó a revelar una dimensión distinta del propósito. Porque el verdadero punto culminante del ascenso de Jerusalén no fue la construcción del templo, fue la comprensión de que su elección no dependía de su perfección. Dependía de la fidelidad del Dios que la había señalado desde el principio. Y aquí la intensidad alcanza su máximo. La ciudad había sido bendecida, probada, conquistada, llenada de gloria y confrontada con su propia vulnerabilidad. Ahora debía decidir si su identidad se basaba en el pasado o en una confianza renovada. El ascenso de Jerusalén no terminó cuando el templo fue levantado, ni cuando la gloria descendió, ni siquiera cuando enfrentó su momento más oscuro. El ascenso continuó en la forma en que la ciudad respondió después, y lo que ocurrió a continuación redefinió para siempre lo que significa que un lugar o una vida se convierta en morada de Dios. Cuando todo lo visible fue sacudido, algo invisible comenzó a aclararse. Jerusalén había confundido estabilidad con seguridad permanente. Había asumido que la elección implicaba inmunidad, que el pasado glorioso garantizaba un futuro automático. Pero la historia la llevó a una comprensión más profunda. La elección nunca fue sobre prestigio, fue sobre propósito. Desde el encuentro con Melquisedec, la ciudad había sido asociada con una unión única, rey y sacerdote en un mismo punto. Desde Abraham, había sido vinculada con provisión y sustitución. Desde David, con humildad en la adoración. Desde el altar en Moria, con misericordia que interrumpe el juicio. Desde Salomón, con una presencia que llena en silencio. Cada capa apuntaba a algo mayor que la propia ciudad. Jerusalén no era el destino final, era un símbolo. Y aquí la narrativa comienza a cambiar de dirección. Ya no estamos observando solo el pasado, estamos entendiendo el patrón. La ciudad fue levantada desde insignificancia hasta centralidad espiritual, no porque tuviera ventajas naturales, sino porque estaba disponible para ser transformada. Esa es la clave. Disponibilidad. Tú podrías pensar que la historia trata únicamente de arquitectura antigua y decisiones de reyes, pero en realidad, trata sobre el principio eterno de cómo Dios trabaja. No comienza con lo impresionante, comienza con lo ignorado. No se instala en lo autosuficiente. Se manifiesta donde hay reconocimiento. Jerusalén tuvo que aprender que su valor no estaba en sus murallas ni en su oro, sino en su disposición constante a volver al centro. Y ese aprendizaje no fue instantáneo, fue progresivo, a través de estabilidad y fragilidad, a través de gloria y tensión, a través de celebración y confrontación. Aquí alcanzamos el punto de esperanza significativo, porque si la elección dependiera de perfección, Jerusalén habría quedado descalificada hace siglos. Pero la elección dependía de algo más firme que las decisiones humanas. Dependía de una intención divina que precedía a cada error. Esa intención había sido visible desde el principio. Una ciudad pequeña, una colina sin ventajas, un manantial modesto. Nada en su geografía justificaba su destino, y sin embargo, fue señalada. Eso significa que el ascenso no fue accidente, fue diseño. Jerusalén se convirtió en capital de Dios no porque fuera grande, sino porque fue transformada capa por capa. Y aquí la historia empieza a hablar directamente contigo de nuevo. Tal vez te has preguntado si algo aparentemente pequeño puede tener significado duradero. Tal vez has creído que el propósito requiere condiciones ideales. Pero Jerusalén demuestra lo contrario. El proceso comienza con una elección invisible. Se desarrolla a través de pruebas. Se consolida mediante obediencia. Se confirma mediante presencia. Y se profundiza mediante corrección. La ciudad que parecía no tener nada terminó siendo escenario de encuentros que cambiaron la historia espiritual del mundo. Eso redefine la idea de grandeza. La grandeza no se mide por recursos iniciales. Se mide por lo que ocurre cuando lo ordinario se encuentra con lo eterno. Y aún queda un último paso, porque el ascenso de Jerusalén no se limita a su historia antigua. Su significado continúa resonando.
no como un recordatorio arqueológico, sino como una declaración viva de cómo lo insignificante puede convertirse en morada de lo divino. Y es ahí donde la historia alcanza su cierre más impactante. Si miras el mapa antiguo, Jerusalén sigue sin parecer impresionante. No domina un delta fértil, no controla un gran río navegable, no se encuentra en la encrucijada principal de los imperios clásicos. Y, sin embargo, su nombre ha atravesado milenios. ¿Por qué? Porque el verdadero ascenso de Jerusalén no fue geográfico, fue teológico, fue narrativo, fue progresivo. Cada evento que ocurrió sobre aquella colina añadió significado acumulativo, como capas invisibles que solo pueden comprenderse cuando se observan juntas. Un rey misterioso ofreciendo pan y vino, un padre dispuesto a confiar hasta el límite, un pastor rey conquistando lo imposible desde dentro, una procesión donde el poder se inclinó en adoración, un altar levantado en el punto exacto donde el juicio se detuvo, un templo construido en silencio y llenado con gloria. Nada de eso fue aleatorio. La ciudad no se convirtió en capital de Dios de un día para otro. Se convirtió porque fue escenario repetido de encuentros decisivos. Aquí alcanzamos el clímax emocional completo. Jerusalén no fue elegida por su tamaño, no fue elevada por su fuerza, no fue sostenida por su perfección. Fue elegida porque estaba en el lugar donde la historia divina decidió revelarse en etapas. Eso cambia la manera en que entiendes su ascenso. No fue expansión militar la que la hizo central, fue significado acumulado. Y ahora la pregunta inevitable ya no es histórica, es personal. ¿Qué hace que un lugar o una vida se convierta en morada de algo mayor que sí mismo? Jerusalén comenzó como aldea, se convirtió en ciudad, luego en capital, después en símbolo eterno. Pero cada transición ocurrió cuando algo invisible tocó lo visible. Esa es la clave. El ascenso real no es el que todos pueden medir, es el que transforma identidad. La ciudad que parecía insignificante fue elegida no porque estuviera lista, sino porque sería formada. Y aquí surge la revelación final. Jerusalén no es grande porque tenga monumentos antiguos. Es grande porque su historia revela cómo Dios transforma lo improbable en central. Ese es el mensaje que atraviesa los siglos. No necesitas condiciones perfectas para comenzar. No necesitas ventajas estratégicas para ser parte de un propósito mayor. La historia de Jerusalén demuestra que lo esencial no es el punto de partida. Es la disposición a ser moldeado capa por capa. Bendición, sacrificio, conquista, presencia, misericordia, gloria, corrección, renovación. Todo eso ocurrió en una colina que el mundo antiguo habría ignorado. Y esa es la paradoja más poderosa de todas. El lugar que no tenía nada terminó convirtiéndose en el lugar donde el cielo decidió dejar su nombre. El ascenso de Jerusalén no es simplemente una historia del pasado. Es una invitación a reconsiderar cómo comienza la verdadera grandeza. Y aún queda una última reflexión. Porque cuando una ciudad es llamada capital de Dios, la pregunta final no es sobre arquitectura, es sobre intención. Y esa intención sigue hablando. Jerusalén comenzó como una colina olvidada, sin río, sin puerto, sin rutas comerciales dominantes. Nada en su geografía sugería destino. Y, sin embargo, su historia se convirtió en una secuencia imposible de ignorar. Un rey sin genealogía apareció con pan y vino. Un padre subió una montaña creyendo que Dios proveería. Un pastor encontró una entrada donde nadie más la vio. Un rey danzó sin corona delante de la presencia. Un altar fue levantado exactamente donde el juicio se detuvo. Un templo se construyó en silencio, y el cielo respondió, capa sobre capa. Eso es lo que transforma un lugar común en algo eterno. Jerusalén no fue grande primero para luego ser elegida. Fue elegida, y entonces fue formada. Y aquí está lo que cambia completamente la manera de leer esta historia. Dios no necesitaba una ciudad estratégica. Necesitaba un escenario dispuesto. La grandeza no comenzó en las murallas, comenzó en la elección. No comenzó en el oro del templo, comenzó en la obediencia. No comenzó en el poder político, comenzó en la disponibilidad. Esa es la lógica que atraviesa toda la narrativa bíblica. Lo pequeño, lo improbable, lo que nadie habría escogido. Jerusalén no tenía nada que impresionara al mundo antiguo, pero tenía algo más importante. Fue el lugar donde cielo y tierra decidieron encontrarse. Y quizás esa es la razón por la que su nombre nunca desapareció. Porque su historia no trata solamente de arquitectura antigua ni de reinos desaparecidos. Trata sobre cómo lo insignificante puede convertirse en central cuando es tocado por propósito.
La capital de Dios no surgió por superioridad natural, surgió por designio, y eso redefine completamente la idea de grandeza. Si este recorrido cambió tu forma de entender Jerusalén, si descubriste conexiones que antes pasaban desapercibidas, si ahora ves que el ascenso no fue accidental sino progresivo, suscríbete al canal, dale like al video, escribe en los comentarios desde donde estás viendo y cuál de los momentos te impactó más. Y comparte este contenido con alguien que necesite redescubrir la profundidad detrás de las historias que creemos conocer. Porque Jerusalén no fue el final de la historia. Fue el comienzo de una revelación que todavía sigue hablando. Y la próxima vez que mires esa pequeña colina en el mapa, ya no verás una ciudad común. Verás el lugar que parecía no tener nada. Y terminó convirtiéndose en la capital de Dios.